Dejó la vicepresidencia del Senado, es senador, por supuesto, de Demócratas y está con nosotros aquí en Tele 13 Noche. Senador Matías Walker, gracias por estar acá. Muy buenas noches, Álvaro. Muy buenas noches. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Osandono, Kast, ¿qué diferencia la presidencia del Senado de cada uno de los contendores? Bueno, primero déjeme decir una palabra de gratitud por este año que estuvimos conduciendo la mesa del Senado con José García Rominot. Logramos cosas importantes, el acuerdo en materia de pensiones, sacar adelante la agenda de seguridad, de reactivación económica, y yo espero que la mesa que asuma el día de mañana mantenga ese espíritu, un espíritu de colaboración, de construcción de acuerdos. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? No lo sabemos. Yo entiendo que hay un acuerdo en torno a que el senador Felipe Kast asuma la presidencia. Sí. Conforme a estos acuerdos que se habían logrado desde el primer año, es Evópoli quien debe conducir la testera este año, pero además yo quiero decir algo que va más allá de los acuerdos entre los partidos. El senador Felipe Kast jugó un rol muy importante como presidente de la Comisión de Hacienda en el acuerdo de pensiones. Y yo creo que eso es garantía de que este espíritu de acuerdos que ha conducido esta mesa puede prevalecer. Ahora, usted está porque se respeten los acuerdos, entonces, si lo entiendo bien. O sea, que sea Kast, no Sandón, que entró a última hora, ahí con votos del oficialismo. Lo que ha dicho el propio presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Gaelea, es que hay un acuerdo para que Evópoli asuma la presidencia. Yo creo que Felipe Kast tiene todas las condiciones para asumir ese desafío. Lo demostró en la Comisión de Hacienda, pero eso es algo que tiene que resolver el conjunto de los senadores el día de mañana. Bien, avancemos con el tema de las presidenciales. Fue proclamada Jimena Rincón hace algunos días. Llega a la primaria de Chile Vamos. ¿Cuándo se define? Nosotros, Álvaro, la verdad es que no hemos hablado de primarias, porque somos un partido de centro, tenemos una candidata presidencial que es Jimena Rincón y queremos que se despliegue por el país. Ayer estuvo en Magallanes, yo estuve en Valdivia la semana pasada. Estamos desplegados a lo largo de todas las regiones de Chile entregando nuestras propuestas. ¿Para qué? Para que Chile tenga un cambio, para que Chile vuelva a crecer y ser un país seguro. Nosotros entendemos que eso no lo podemos hacer por nosotros mismos, tenemos que buscar acuerdos. Nuestros aliados naturales son amarillos en el centro. Yo siempre he sido partidario además de fusionar demócratas con amarillos. Creo que no tiene sentido tener dos partidos en el centro político y estamos abiertos a acuerdos con Chile Vamos. Por lo mismo que estábamos conversando, yo creo que Chile Vamos ha ido corriendo hacia el centro con el acuerdo de pensiones, que fue muy importante. Pero ahí tenemos que ver cuáles son las coincidencias programáticas que tenemos con Chile Vamos. Cuando la candidata presidencial, Evelyn Matei, habla que es partidaria de la pena de muerte, yo digo, bueno, cuidado, tal vez no tenemos tantas coincidencias programáticas. Entonces, lo primero es ver cuáles son las coincidencias que tenemos para proponerle ese cambio a Chile. Por eso nosotros no hemos hablado de primaria, de mecanismos, sino que creemos que lo primero es ponernos de acuerdo en cuáles son esas propuestas para que Chile vuelva a crecer y ser un país seguro. Pero ¿le ve sentido, por ejemplo, una primaria Rincón, Matei, Carter, que son los nombres que están hoy día? No lo descarto, Álvaro, pero yo creo que antes de eso hay que ponerse de acuerdo en decir qué es lo que nos une, qué es lo que nosotros creemos como políticas públicas que hay que aplicar para que los chilenos puedan volver a caminar tranquilos por la calle, que Chile pueda volver a crecer, no contentarnos con tasas de crecimiento del 2,6%, volver a esas tasas de crecimiento del 6% que tuvimos durante el gobierno del presidente Elwin, el presidente Frey, el presidente Lagos. Eso es lo que nosotros aspiramos y queremos ver qué coincidencias tenemos con amarillos, con Chile Vamos, para proponerle ese cambio a Chile, pero con medidas concretas. ¿La posibilidad de que llegue a primera vuelta? Es una opción que está absolutamente abierta. Hace mucho tiempo que el centro no tiene una expresión de una candidatura en primera vuelta. Hace mucho tiempo que el centro no está en la papeleta. Probablemente Carolina Goich fue la última candidata que representó al centro político. Hace 4 años tuvimos una elección entre dos extremos, entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. Yo espero que ese escenario no se vuelva a repetir y los partidos que estamos más cerca
del centro podamos construir una alternativa desde el sentido común ciudadano, porque la mayoría de los chilenos, Álvaro, está muy lejos de los extremos. Sí, 3 años del gobierno del presidente Boric, ¿cómo lo evalúa? Bueno, creo que por suerte el gobierno del presidente Boric no ha cumplido su programa. Querían tener una constitución refundacional, una constitución plurinacional que terminaba con nuestras instituciones democráticas, no querían firmar los tratados de libre comercio que se demostró a la postre que sí son importantes para que Chile pueda tener crecimiento. Entonces, bueno, yo creo que ha habido una oposición constructiva, prueba de eso lo que construimos con el presidente del Senado en este periodo, donde logramos, insisto, un acuerdo en materia de pensiones, donde el presidente Boric tuvo que dejar atrás su propuesta, ¿no es cierto?, que era casi todo a reparto, y fortalecer el ahorro individual, que ha fortalecido el mercado de capitales. La Bolsa de Comercio ha marcado un récord esta semana, porque logramos fortalecer también el mercado de capitales. Entonces, es un gobierno que está al debe en materia de seguridad, las listas de espera en los hospitales. Aprobamos un proyecto de ley para que los usuarios de FONASA tengan un acceso preferente a través de clínicas privadas y hospitales para hacernos cargo de las listas de espera. Hemos ayudado en la agenda de 31 proyectos en materia de seguridad, pero el balance es negativo, evidentemente. O sea, hoy día la gente siente temor a salir a la calle, a perder el empleo, o no pueden encontrar empleo muchos trabajadores, muchos profesionales. Quiere decir que el gobierno no lo ha hecho bien, y por eso como demócratas estamos comprometidos con un cambio. ¿Y si, por ejemplo, Carolina Toá ganara la primaria oficialista, esa candidatura no les hace sentido? No nos hace sentido por una razón muy simple, porque Carolina Toá se equivocó el año 2022. Ella dice que no fue vocera, le dijo a Iván Valenzuela, o lo dijo en otro programa, que no fue vocera del apruebo, pero fue el rostro. A mí me tocó debatir con ella de una propuesta plurinacional que refundaba las instituciones democráticas, que lo hubiera hecho muy mal a Chile. Creo que las cifras en materia de seguridad no son buenas. Carolina Toá, de alguna manera, fue la cara visible de ese intento por tener mejor seguridad. No se logró ese objetivo, y por lo tanto tengo la convicción, Álvaro, que Chile necesita un cambio. Yo creo que la gente lo tiene muy claro. Una reunión de ex-DC esta semana muy comentada, no sé si usted asistió, pero se comentó mucho de que ahí podía surgir, digamos, de alguna manera, un contingente, ¿no?, para alimentar estas campañas que se están mencionando, la misma Jimena Rincón, lo de Frey, que yo no sé si sigue estando ahí en esa posibilidad. Hay más de 100 candidatos, así que podría ser. No, fue un encuentro muy bonito de camaradería, de viejos amigos y amigas que nos encontramos en torno a un almuerzo muy sencillo, además, en el Café Torres de Alameda, recordando viejos tiempos. Estamos muy orgullosos de lo que fue el pasado de la democracia cristiana, lo que la democracia cristiana, la Concertación, construyó para Chile. Pero hoy día la democracia cristiana, nuestro ex partido, está aliado al Partido Comunista, al Frente Amplio. Hoy día ha dejado huérfano a un electorado que nosotros estamos convocando como demócratas amarillos, porque es un electorado que añora lo que fue el periodo de la Concertación, donde Chile crecía, generaba empleo, nos integrábamos al mundo, podíamos caminar tranquilos por la calle, pero es una alianza con el Partido Comunista que defiende la dictadura de Maduro, que defiende la dictadura de Cuba. Nosotros tenemos un compromiso con la democracia y los derechos humanos que es inquebrantable. Sí, ahora, Alberto Undurraga parece que no va en esa primaria, sé que podría de alguna manera coincidir con algunos de los planteamientos que usted está señalando hoy día. Bueno, vamos a ver. Yo creo que al igual como ocurrió en las elecciones pasadas, que fueron juntos con el Partido Comunista, el Frente Amplio, en la elección de alcalde, van a volver a hacer lo mismo. Yo sé que hay otro sector de la democracia cristiana que no está de acuerdo con un pacto con el Partido Comunista, que lamentablemente es un sector minoritario, pero vamos a ver, ojalá que el centro algún día se vuelva a reencontrar con sus raíces históricas. Sí.
Una noche triste en el fútbol, un tema que usted lo apasiona y que también lo ha llevado al Congreso a propósito de la reforma que viene, ¿no?, a las sociedades anónimas deportivas. Más allá de ese proyecto en particular, lo que pasa con la selección prácticamente eliminada y la crisis total del fútbol a todo nivel. No, una pena. Yo creo además que el partido de hoy se pudo haber ganado, pero más allá de eso, para los que somos futboleros, el fútbol chileno tiene un problema de raíz, que son los conflictos de interés. Por eso estamos porfiando con esta reforma de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, que ya se aprobó en general en el Senado, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, ahora tenemos suma urgencia por parte del gobierno. Yo espero que se pongan tabla en la Comisión de Constitución, se voten las indicaciones que trabajamos junto con el ministro de Deportes, Jaime Pizarro. ¿Qué es lo que hace esa reforma? Hacerse cargo del problema de raíz, terminar con los conflictos de interés. Los empresarios que tienen multipropiedad, que son dueños de varios clubes, los representantes que se meten en esos mismos clubes, en la gestión, en la administración, separar la Federación de Fútbol de Chile, la roja de todos, como decía Edgardo Marín, de lo que es la liga profesional, de lo que es la NFP. Ahí también hay un conflicto de interés. Ya, por ejemplo, el tema de los representantes, ¿va en ese proyecto también? Absolutamente, ya. Porque hoy día los representantes participan de la multipropiedad, participan en la propiedad o en la administración de los clubes. Y esa es una anomalía, porque obviamente anteponen sus propios intereses personales por sobre los intereses de las instituciones. Hemos visto muchos ejemplos, ciudades que han perdido sus clubes. Vea usted lo que ha pasado con Deportes Concepción, por ejemplo, que ahora se está recuperando. Usted conoce de cerca el caso Cobreloa. ¿Para qué decir? ¿Para qué lo voy a decir? Que se transformó en sociedad anónima, dejó de recibir aporte de Codelco y estamos lejos del Cobreloa de los años 80. Sí, bueno, sigue siendo de los socios, pero igual es muy complicado. Absolutamente. Sí. Entonces yo creo que es fundamental terminar con los conflictos de interés. ¿Y cómo se hace cargo de las sociedades anónimas propiamente tales? ¿Se puede volver a la etapa anterior o se busca un esquema distinto? ¿De qué manera es distinto? Nosotros no queremos terminar con las sociedades anónimas, porque cuando uno conversa con los futbolistas reconocen que los sueldos se están pagando, las cotizaciones también, hay un directorio responsable con su patrimonio personal, pero que queremos reformarla. O sea, el empresario va a tener que elegir de qué club es dueño, en qué club participa. No puede participar en más de un club. El representante tiene que ser representante. Y la Federación de Fútbol separada completamente de lo que es la liga local. Vamos a quedar atentos a ese proyecto, a ver si ataca el problema de fondo, como dice usted, salimos de esta crisis que es a todo nivel en el fútbol. Así esperamos. Lo que pasa fuera de la cancha tiene repercusión en lo que pasa dentro de la cancha. Lo hemos visto muchas veces. Senador Matías Walker, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Álvaro. Esta noche, que esté muy bien. Buenas noches.